No sé si han estudiado algo de historia, pero había un tiempo en que habían personas que se consideraban reyes. No eran siempre buenos. En Polonia, por ejemplo, habían personas que tenían dinero y ellos eran los dueños de la tierra, pero necesitaban que otros, los peones, trabajaran la tierra. Y ellos recibían todo el dinero de la venta de los productos o recibían todo el producto en el castillo. Los peones vivían en una chacra, en un chiquero, algo no muy lindo, y el rey vivía en el palacio. No siempre era un rey, a veces era un conde, pero era alguien con un título. Y no siempre trataban bien a sus personas, pero habían algunos en la historia que le construían casas a sus peones. Lindas casas, le construían viviendas que eran dignas. Y compartían con ellos mucho más, un gran porcentaje de lo que eran las entradas de la tierra y todo eso. Y eran considerados ejemplares. La gente amaba a este personaje y estaba dispuesto el peón a dar su vida por el rey, por el que vivía en el castillo. Entonces, cuando llegaba un enemigo y se quería apoderar de las tierras o se quería llevar algo de las riquezas de esa zona, entonces el del castillo llamaba y pedía que todos se armaran para ir con él como su pequeño ejército para defender sus tierras. Entonces era mucho más fácil para creyentes en un tiempo entender lo que significaba tener una alianza con un poderoso, con un rey, con una persona que era dueño de todo y ellos solo peones. El problema que tenemos hoy día es que nos consideramos nosotros los dueños. Consideramos que nosotros somos los reyes. Nadie quiere ser peón, excepto quizás el apóstol Pablo, que decía él: yo soy esclavo de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo. Soy apóstol, sí, pero hoy día gente entra y dice: llegó el apóstol. Y él llega como si fuera un rey. Y olvida que debería lavar los pies. Todos somos siervos, todos somos esclavos de Cristo. Él es rey. Y como tal, él tiene su reino. Y si queremos participar de ese reino, entonces nosotros deberíamos estar dispuestos a someternos a ese reino. Y vimos en Mateo 5, 6 y 7 la constitución de ese reino, las reglas de comportamiento para los que participan en ese reino. Quiero que vayan conmigo a Lucas 18 hoy. Aquí hay una historia interesante que yo creo que la gran mayoría ya conoce. Es una de las ocasiones en que los niños se acercan a Jesús. Jesús tenía que ser una persona, yo creo, divertida. Tenía que haber sido una persona que contaba historias que hasta a los niños les encantaba escuchar, porque siempre estaba rodeado de familias y los niños son muy honestos, ¿cierto? Si no les gusta algo, te lo van a decir, ¿no? O lo van a escupir nomás. Eso no. Entonces, si a ellos les encantaba estar con Jesús y querían estar cerca a Jesús, es porque Jesús era lo que dirían hoy día bacán, chévere, como dicen en Colombia o en otros países. Entonces, en Lucas 18 vemos lo que dice el versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Hey, Cristo está ocupado. No los molesten con los niños. Es un poco triste, pero aún en nuestra sociedad es así, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes se sentaban en una mesa de niños cuando se juntaba toda la familia? Yo creo que la mayoría hemos experimentado eso. La mesa no era suficiente grande para todos, entonces los niños en su propia mesa. Unas tablas nomás ahí, no sé dónde se acaban, pero y unas sillas de esas chiquititas. Y yo recuerdo el día cuando me dijeron: ya, puedes tú pasar a la mesa de los grandes. Yo me sentía, wow, ¿no? Ya grande, tenía como 11, 12 años, no me acuerdo.
Y ya era alto, casi la altura que tengo ahora, y entonces no había espacio. Yo me sentaba en esas sillas chicas y no podía ni comer. Entonces, cuando pasamos de cierta edad, ya como que nos toman en cuenta. Pero cuando somos niños es como que ya no molesten, salgan a jugar. Porque estamos hablando cosas importantes. Entonces llegan a Jesús con estos niños para que Él los bendiga, para que Él los toque, y los discípulos, no. El Señor no está para eso. Él no tiene tiempo para eso. ¿Y cómo responde Jesús? Versículo 16, más Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. A ver, ¿cómo así? ¿Tenemos que ser como niños? Jesús otra vez vuelve cosas patas arriba. Todo lo opuesto a lo que los discípulos pensaban. Ellos piensan, esa gente allá, los adultos, la gente que está buscando a Jesús, los que tienen verdaderos problemas, ellos son los que merecen el tiempo con Jesús. Estos niños no. Y Jesús dice, no, ¿saben qué? Más bien todos nosotros deberíamos ser más como ellos. Deberíamos todos responder más como los niños. Si te preocupas de recibir o no el reino, ser parte del reino de Cristo, deberías pensar quizás un poco en tu corazón y tu actitud y cómo estás participando en el reino. ¿De quién es el reino? De los que reciben el reino como un niño. Un niño no te cuestiona. Un niño, si tú le dices vamos a ir a visitar a la abuelita y ella ahora está en Argentina y tenemos que ir hasta Buenos Aires, ellos no te van a preguntar, ¿y tienes para la benzina? ¿O tienes para comprar el boleto en el avión? ¿O tienes una maleta suficientemente grande? ¿O vas a meter ahí todo lo que yo necesito para el viaje? Los niños, ¿qué dicen? Vamos. Totalmente despreocupados. Ellos confían absolutamente. Entonces, cuando Jesús te promete un reino y dice que tú has heredado con todos los santos un reino, ¿por qué lo dudamos? ¿Y por qué insistimos que nosotros tenemos que poner reglas y normas para que otros puedan entrar al reino, en lugar de hacerlo tan sencillo como para que un niño mismo pueda entrar? ¿Quién puede entrar al reino? ¿Quién puede recibir el regalo de la vida eterna? Un niño. ¿Por qué? Porque son humildes, porque son sencillos, porque tienen una verdadera fe. Ellos creen. No han llegado a esas dudas de los adultos por haber sido estafado o por haber tenido problemas. Mateo 18, algo muy similar. En Mateo 18, los primeros versículos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Seguramente ellos estaban esperando que Jesús dijera, bueno, Pedro va a ser el mayor. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero es difícil la humildad. Muchos creyentes con los cuales yo hablo dicen, sí, no, yo entiendo que es por gracia, pastor, que somos salvos, pero igual yo le estoy haciendo una ayudita a Dios. Yo estoy haciendo algo, la manito de gato, como dicen por ahí, como que supliendo lo poquito que falta, pero algo estoy haciendo. Cristo lo hizo todo. Y nosotros simplemente lo tenemos que recibir. Y eso es lo bueno de tener una fe de niño, porque los niños no tienen nada que aportar. Tú, cuando llega un niño y tú le dices, ya, pero ¿tienes plata? ¿Qué te va a decir? Ay, mi papá tiene plata. ¿Tienes tarjeta de crédito? Menos. ¿Puedes conducir el auto? No, es que el niño no tiene nada que ofrecer, sino que su esencia, su presencia, va a ir con gozo, te va a hacer reír, te va a hacer llorar, pero va a disfrutar del viaje.
A menos que sea largo y ahí van a decir, ya llegamos, como 20,000 veces. ¿De quién es el reino? De los que aman más al rey y su reino que las cosas pasajeras de este mundo. Ahí mismo en Lucas 18, volvemos a Lucas 18, sigue la historia después de que Jesús tiene esta interacción con los niños. Llegan otros en el versículo 18, un hombre principal le preguntó, bueno, siendo principal, quizás él está pensando, seguramente yo voy a llegar al reino. Diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Son todos los mandamientos? No, Jesús solo menciona algunos. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Interesante, ¿eh? Que Jesús dé esa ilustración de algo imposible. Se ha debatido qué significaba el camello y algunos dicen, bueno, era un hoyo ahí en la muralla donde ellos tenían que agacharse, pero sí podían pasar. Sea lo que sea, no importa tanto, sino que ellos decían, lo vemos imposible. ¿Pero por qué lo cuestionan? Porque ellos creían que si una persona tenía riquezas, seguramente era bendición de Dios, y era bendición de Dios porque ya eran personas buenas. Entonces este hombre seguramente cree lo mismo. Yo ya he guardado todos esos mandamientos. ¿Cuál mandamiento le faltaba? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero. ¿Por qué? Para él, el dinero era Dios. Tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores delante y él elige sus riquezas. Y es por eso que tenemos que llegar como un niño, porque a un niño no le importa generalmente lo que tiene. A menos que ha sido enseñado a ser tacaño, los niños ¿qué hacen? Comparten. ¿Han visto esos videos en internet? Una prueba, dicen, del amor de un niño. Tienen al niño o a la niña en el medio y tienen a mamá de un lado y tienen a papá del otro lado y tienen una tacita así boca abajo y debajo de la taza hay un dulce o alguna cosita que les va a gustar a todos. Y bajo la taza del bebé hay dos dulces. Bajo la taza de papá no hay dulce. Bajo la taza de mamá hay un dulce. Y destapa cada uno lo suyo y el bebé mira, tiene dos dulces, mamá tiene uno, mira donde papá no hay dulce y casi siempre ¿qué hace esa guava? Se lo pasa, ¿sí o no? Para que todos tengan un dulce. Así son los niños. Pero este hombre no, amaba tanto las riquezas que las había guardado y las tenía para sí y no estaba dispuesto a darlo para otros. Ahora, habían algunos que sí lo habían hecho. Seguimos leyendo ahí en Lucas 18. Entonces Pedro dijo, versículo 28, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de ¿quién? De Dios. O sea, no simplemente los han abandonado, lo han dejado por el reino. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y lo experimentaron los discípulos? Claramente. Yo lo he experimentado. Dejé mi carrera, dejé la opción de casa y auto y todo en los Estados Unidos. Tengo mi familia casi toda lejos.
Pero ¿cuántos no me consideran ahora parte de su familia? Tengo familia chilena, tengo familia colombiana, tengo familia en Argentina, tengo familia en todos lados donde hemos estado sirviendo al Señor. Diferentes partes de los Estados Unidos, yo llego y me dan la mejor habitación. Entre nomás. Lo que ves en la cocina, cómelo, yo tengo que ir al trabajo, hazte como en tu casa. Así me reciben. Jesús ha cumplido exactamente lo que ha dicho. El que está dispuesto a ser como un niño y decir, Señor, lo que tenga que entregar para participar de tu reino, estoy dispuesto a hacerlo, porque no quiero que nada estorbe mi relación con el Rey. ¿De quién es el reino? ¿De los que confían en una religión o los que han nacido de nuevo? Juan capítulo 3, tenemos el que viene a Jesús de noche, se llama Nicodemo, un religioso de ese tiempo. Él creía que ya estaba en el reino. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No vas a ver el reino si no has nacido, ¿cómo? De nuevo. ¿Y qué tienes que hacer para nacer de nuevo? Tienes que tener la fe de un niño. Tienes que simplemente aceptar lo que Dios dice. Él ofrece vida eterna, tú simplemente te tienes que arrepentir y aceptarlo. ¿De quién es el reino? Es de los que comprenden que no es un reino visible por el momento. Y es por eso que requiere una fe de un niño. Tú le dices a un niño una historia fantasiosa de un lugar lejano donde hay castillos y hadas y unicornios y todo, ¿y ellos qué? Ellos te lo creen. Pero Dios habla de un lugar que Él ha ido a preparar para nosotros, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, donde los vamos a gozar y vamos a reconocernos y vamos a celebrar juntos y va a haber una boda del Cordero y vamos a comer, que quizás será una de las mejores, porque creo que en el cielo no engorda nadie, y entonces vamos a poder, y todo eso lo vamos a disfrutar. ¿Y qué hace la gente? ¿Será que sí? Y le tienen miedo a la muerte, lloran como si no existiera ese lugar. Muere un ser querido y son inconsolables. Nunca más los voy a... ¿Cómo nunca más los vas a ver? Eran creyentes, tú eres creyente, sí. ¿Qué dice la Biblia? No, pero no será igual. No será igual, será mejor. ¿O no? Pero dudamos. En Lucas capítulo 17, dando la vuelta nomás unas hojas de donde estábamos originalmente ahí. Lucas 17, versículos 20 en adelante. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No se va a tocar trompeta, no van a decir ya llegó el reino, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿dónde? Entre vosotros. ¿Cómo así está entre nosotros? Algunos interpretan ese pasaje que está en nosotros. ¿Cómo puede estar en nosotros y cómo puede estar entre nosotros? Es porque en el momento el reino de Cristo es invisible. Donde tú estés, donde Cristo es glorificado y donde se somete al liderazgo, el señorío, el reinado de Cristo, ese es el reino de Cristo. Este lugar, aunque sea un lugar físico, en este lugar nosotros glorificamos a Cristo y es parte del reino de Cristo. Pero es un espacio más espiritual que físico. Porque en el momento no es físico el reino, algún día lo será. Cristo dijo que vendría y establecería un cielo nuevo, tierra nueva, un reino nuevo, donde Él por 1000 años, literal, 1000 años, va a estar sobre la tierra y Él va a regir con vara de hierro, dice la Biblia.
Y nosotros, si hemos sido fieles en esta tierra, vamos a reinar con Cristo. Quizás no sea un gran cargo, no sé. Quizás seas el que dirige Chuchunco City o algo, ¿no? Quizás no sea algo muy... Pero vas a tener responsabilidades y vas a reinar con Cristo. ¡Qué privilegio!, ¿sí o no? Amén. Dependiendo de nuestra fidelidad. Acá, Juan 18, versículo 36. Jesús está a punto de morir y están hablando de su reino y están hablando de por qué no lo vienen a defender. Y en Juan 18, versículo 36, respondió Jesús, bueno, en el 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿de dónde es el reino? Hay una dimensión que nosotros no nos podemos imaginar. Una dimensión donde se hace perfectamente la voluntad de Dios. Es en la presencia de Dios. Ese es el reino. Mis padres están ahí. Mis abuelos están ahí, gracias a Dios. Porque creyeron en Cristo, sirvieron a Cristo, están gozando de la presencia de Dios. Algún día yo iré. Estoy confiado. No porque lo merezca, pero por su gracia. Pero es un lugar real del cual en el momento yo estoy participando porque se extiende ese poder de ese lugar a cada vida y a cada corazón que se somete a Cristo. Y si tú hoy llamas a Cristo como Rey y has creído que Él es Salvador del mundo, tienes el regalo de participar de ese reino. Hemos recibido una gran herencia, dice la Biblia. Participamos de esa herencia de hijos de Dios. Algún día vamos a recibir el reino. Pero tenemos que participar en él como si fuera real. Te levantas en la mañana, eres hijo del rey. ¿Quiere decir que todo lo que tú dices se va a cumplir al pie de la letra? Exactamente no, porque quizás no. Quizás no sea la voluntad del rey. Aún el hijo del rey se somete ¿a quién? Al rey. Pero actuamos como unos pobres peones en lugar de los que realmente son hijos del rey. Tenemos que tener la fe de esos niños. Tenemos que simplemente llegar y saber que cuando estamos en la presencia de Cristo todo puede cambiar. Si tú tienes duda en cuanto a tu salvación o tu participación en el reino, por favor habla conmigo. Yo te quiero sacar de esa duda. Quiero guiarte a Cristo como Salvador. Si tú ya lo has aceptado, vive como tal. No tienes por qué vivir una vida derrotada, de duda, de angustia, de dolor, de tristeza. No vivas como los que no conocen a Cristo. Por favor, vive en el gozo de la seguridad de que algún día vamos a experimentar lo que Él ha prometido y que simplemente ahora experimentamos un poco de lo que vendrá. Eso puede cambiar tu vida hoy. No te contagies de los que siempre están viviendo en temor y terror, especialmente la juventud de hoy día que tienen casi todo tanto más fácil y viven, ¿cómo? En una angustia increíble. Quieren puro morir y yo digo, ¿qué te pasa? Tienes todo y las cosas que uno diría, pero tan pequeñas, tan insignificantes, comparadas con el reino, comparadas con la eternidad, comparadas con el amor de Dios, comparadas con todo lo que Dios ha prometido. Y tú estás ahí en un rincón llorando. ¡Vamos! Vive la realidad en fe como un niño que simplemente acepta lo que Dios dice. Y vívelo. No teóricamente en tu mente, pero vívelo de verdad. Padre Celestial, yo pido que transformes nuestra mente.
que transformes nuestro pensar, que no pensemos que simplemente el asistir un domingo a la iglesia es suficiente, pero que estemos viviendo en la realidad de tu presencia como Rey y Señor todo el tiempo y que podemos participar nosotros de tu reino. Tener tanto las ventajas como las responsabilidades de ciudadanos de tu reino. Pido, Señor, que transformes nuestro pensar para que seamos como niños, viviendo confiados de que tú harás lo que tú has prometido. Lo pido en Cristo Jesús. Amén.